Saludos, bendiciones, bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. El día de hoy estaremos viendo eventos actuales que cumplen la profecía bíblica, ya que los tiempos en los que estamos viviendo no son normales. Guerras, no cualquier guerra, guerra nuclear, pestes, no cualquier peste, peste mundial. Estamos viendo cómo la economía se derrumba, cómo hay tsunamis, cómo hay desastres naturales. Guerra, muerte, hambruna. ¿Qué nos espera y qué significan todas estas cosas? ¿Será que tienen significado o será que son cosas que están sucediendo al azar? Yo creo con todo mi corazón, yo creo firmemente que la palabra de Dios tiene las respuestas y creo que lo que estamos viendo en el mundo, algo que es muy alarmante, creo que podemos encontrar las respuestas en la profecía bíblica. Entonces, analicemos los eventos y vemos cómo se aplican en la profecía bíblica. El iraní IRI, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y RGC han publicado un vídeo propagandístico viral titulado Una venganza. ¿Qué dice? Que los iraníes terroristas han publicado un video que se llama Una venganza para todos. Lo que significa que esta guerra no va a parar, esta guerra va para grande, va para largo. Ellos han dicho que van a causar una guerra nuclear y que van a desestabilizar todos los países del Medio Oriente. Ahora, los países del Medio Oriente que están aliados con los Estados Unidos, tales como Arabia Saudita, los Emirates Árabes, porque hay naciones alrededor de Irán que son árabes, que son musulmanes, pero que están bien con los Estados Unidos. Esas naciones son las que controlan el flujo del petróleo en los Estados Unidos, pero Irán ha dicho que va a interrumpir eso. Ahora, hermanos, tenemos 3 semanas. Vamos para 4 semanas en esta guerra y ya está causando muchos estragos a nivel mundial en cuanto al petróleo. Ahora imagínense si los otros países tampoco producen petróleo. Hermanos, crisis económica, crisis alimenticia, pero esta guerra va largo. Para aquellos que piensan que las cosas van a mejorar, no, hermanos. Aquí dice una venganza para todos. ¿Y quiénes son? Cosa muy importante. ¿Quiénes son? Son terroristas. Son islámicos de ultraderecha. ¿Y contra quién están en guerra? Estos hombres son peligrosos, pero ¿contra quién están en guerra? Contra un enemigo aún más peligroso, con los Estados Unidos y con los locos, con los fanáticos, con los terroristas de los Estados Unidos. ¿A quién me refiero? Porque así como los musulmanes tienen una ideología de una guerra santa, de matar en el nombre de Dios, una ideología donde ellos están dispuestos a morir por sus ideologías. Así es, morir por sus ideologías, tal como lo hicieron en el ataque de las Torres Gemelas. Ellos morían por su ideología. Estas personas musulmanes de esa mentalidad son. Y asimismo los nacionalistas cristianos en los Estados Unidos tienen la misma mentalidad. La misma mentalidad tienen. Entonces, son muy peligrosos, pero este video por parte de estos iraníes es muy alarmante. Venganza para todos, es justamente lo que viene. Venganza para todos. Para todos. El clip se caracteriza como una herramienta de guerra psicológica dirigida a Estados Unidos e Israel en medio del conflicto regional en curso. Porque hay un bayal en el video propagandístico de Irán. En el capítulo 2 de Daniel, nos muestra la proximidad de la segunda venida de Cristo y es paralelo a las señales del fin, que sucederán con rapidez y severidad. Como se describe en Mateo 24, la guerra en Irán ha entrado en su día 27, mientras la tensión continúa aumentando en medio de la guerra en Asia Occidental. Irán publicó un vídeo criticando a Estados Unidos. Los medios iraníes compartieron un vídeo informado se centraba en las represalias contra Estados Unidos. La advertencia del presidente estadounidense Trump sobre un ataque nuclear
Venganza por cada bomba iraní, subtitulaba el video. Lo que me llamó la atención es la estatua de la libertad con la cabeza de Baal. El video muestra la estatua de la libertad en una versión demoníaca. También hace referencia a la historia de los nativos americanos, el bombardeo de Hiroshima y la guerra de Vietnam. El video también hace referencia a los conflictos en Yemen, Afganistán, Irak, Gaza y Palestina. La isla de Epstein también se menciona en el video. Wow. Menciona El video todo. construye un enfoque narrativo sobre el sufrimiento global causado por Estados Unidos. Irán ha sido representado como un todo que tomará la venganza final. El ex líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, apareció en el video y la parte final del video viral muestra la estatua de la libertad. Sin embargo, Chequen aquí la imagen de la estatua de libertad. Fíjense que tiene la cara de Baphomet, de Baal, del dios pagano, satánico. Y fíjense cómo le está escurriendo sangre. Son imágenes, este es el video, estas son las imágenes de dicho video que están haciendo estos terroristas en Irán. Continuemos analizando este video y los significados que tienen. Más que nada las implicaciones que van a tener sobre nuestra vida, porque esto nos afecta y vamos a ver cómo. la cabeza de la estatua de la libertad se muestra con la cabeza de Baal antes de ser derribada. La estatua de la libertad es uno de los símbolos globales más fuertes de Estados Unidos. En los medios de propaganda o políticos, reemplazarla o destruirla generalmente representa oposición a Estados Unidos o sus valores. Creadores de estos videos o clips de propaganda modifican a menudo la estatua para transmitir el mensaje de que Estados Unidos es corrupto. Estados Unidos ha perdido sus ideales. Estados Unidos sirve a poderes malignos. Se intenta por ello impactar visualmente a la audiencia y comunicar un mensaje político fuerte. Baal en la Biblia se utiliza como símbolo del mal o la idolatría. Baal era una antigua deidad cananea. En los textos judíos, cristianos e islámicos se lo representa como un dios falso o un ídolo en lugar del dios verdadero. Amén. Aquel al que adoraban los israelitas en tiempos de Moisés, que tipifica la marca de la bestia en el libro del Apocalipsis. Debido a esa asociación religiosa, Saben todos de quién habla de Baal, ¿verdad? De Baal, esta figura que tiene cabeza de chivo con cuerpo humano. Esta es esta persona, Baal, también conocida como Baphomet. la propaganda moderna a veces utiliza imágenes de Baal, cuernos de toro, para simbolizar el culto pagano. Reemplazar la cabeza de la libertad por la de Baal en un vídeo supone decir que Estados Unidos adora ídolos. Queridos amigos, estas naciones, por poderosas que sean hoy en día, todas caerán cuando Jesús regrese. Dios envió una estatua simbólica en Daniel 2 que representa una cronología del ascenso y la caída de todas las naciones del mundo. Pero una permanecerá fiel eternamente, y ese es el reino de Jesús. La gente hoy busca desesperadamente esperanza para el futuro. ¿Dónde podemos poner nuestra confianza duradera en la crisis que se avecina? Nuestra seguridad duradera solo se puede encontrar en la Biblia y en la profecía de Dios. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Dónde más podemos encontrar esperanza sino en Jesús y en la profecía? ¿Por qué? Porque hemos creído en la palabra segura más profética. No hemos creído en fábulas. Hemos creído en la palabra segura más profética. Entonces es emocionante ver cómo el espíritu de profecía profetizó. La Biblia profetizó y como estamos viendo, todo lo que se profetiza se cumple. En primer lugar, creemos que el tiempo del fin está cerca. Amén. ¿Cuántos de nosotros creemos que el tiempo del fin está cerca? Estamos viviendo, no el principio de la eternidad, no, estamos viviendo el principio
del fin, el principio de dolores del patio, el principio donde ya se va a acabar todo, desde la pandemia para acá. Las predicciones bíblicas de eventos futuros que han sucedido confirman dramáticamente la inspiración divina de las escrituras. El creciente número de desastres naturales y el aumento del terrorismo en todo el mundo son señales predichas por la Biblia, que dice que al final de los tiempos, en la tierra habrá angustia de las naciones confundidas por el rugido del mar y las olas. Muy importante aquí, en el tiempo del fin, le dijeron a Jesús, ¿cuándo sería su venida? Y él dijo, mirad que nadie os engañe, habrá el rugir de olas y las naciones estarán en destreza. Pero ya ven cómo son las olas que salen y luego entran, salen y entran. Pero cuando entran, entran con fuerza destructora. En veces, cuando es un tsunami, ¿saben cómo entran? Un día de estos, hermanos, esas olas que rugen, ¿qué simbolizan? En profecía, la gente. Ya ven que la profecía nos enseña que la mujer fue salvada de las aguas y fue a Estados Unidos, a un lugar desierto, para ser escondida. Entonces, las naciones rugiendo, las aguas rugiendo, los mares rugiendo, las naciones, la gente. Déjame decirte, en el tiempo del fin, en el tiempo que nos encontramos, en el tiempo en el que estamos viviendo, las naciones están rugiendo, las olas rugen. Como dice Lucas 21:25, y las naciones están en destreza, como nunca antes. Y déjame decirte que un día esa ola que entra y sale, algún día saldrá y entrará y no regresará. Entrará con tanta fuerza como el tsunami de Haití, de Asia, que va a devorar todo. Entonces, es lo que estamos viendo en la televisión. ¿Y cuál es la implicación para nuestras vidas? Es la implicación bíblica. Estén atentos. El tsunami del 26 de diciembre de 2004 es solo un ejemplo. Un año después, el huracán Katrina arrasó Nueva Orleans, recordándonos nuevamente el poder profético de las palabras de Jesús de que Tremendo. habrá olas rugientes, olas rugientes. Olas La Biblia también rugientes. predijo que una nación se levantaría contra otra. Tiempos en los que nos estamos encontrando. La catástrofe del 11 de septiembre, con el ataque a las torres del World Trade Center, hizo evidente que ninguna nación es segura. Es segura. Así es, hermanos. Ahorita ninguna nación es segura. ¿Y qué nos les mostró? El ataque sobre las Torres Gemelas. O sea, el país más grande, más seguro del mundo, fue atacado. Ahora, ¿qué pasará en pleno 2026? Nada está seguro, solamente podemos estar seguros en los brazos de Jesús. Pero estamos viviendo el principio del fin, el principio de dolores, como una mujer en parto, y esto se intensificará y será más frecuente, con más frecuencia y con más destrucción. Preparémonos. Si en Estados Unidos no estaban a salvo, El coronavirus que comenzó en 2019 ha llevado a las personas a la Biblia como fuente de fortaleza y esperanza. Y habrá hambrunas, pestilencias y terremotos. ¿qué dice? Habrá hambrunas, guerras y terremotos. ¿Ya experimentamos la guerra? No cualquier guerra, esta es una guerra nuclear que puede matar a millones con solo oprimir un interruptor. Hemos visto pestilencias, una pestilencia que en un mes todo el mundo tenía mascarillas, estaban ordenando a que te pusieras la hechicería babilónica, ya saben qué, cerraron escuelas, hospitales, puentes internacionales, cerraron iglesias, te pusieron a ti en cuarentena, tu hijo tenía que estudiar desde la escuela, todos tenían un celular ahora. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó eso? Menos de un mes. De noche a la mañana, todo el mundo
estaba siendo controlado. Entonces así vendrá la crisis de la marca de la bestia. Entonces, principio de dolores. Nada ha sido igual desde el 2020. Pestilencias, terremotos, guerras. Es lo que estamos viendo. Pero ¿qué es la solución? Porque hay solución a todo esto. Amén. Alerta adventista. Continuemos. Hay esperanza en Jesús. En varios lugares. En Mateo 24:18, Jesús compara estos eventos con una mujer dando a luz en día. La rapidez y la severidad aumentarán hasta que Jesús La rapidez y la seguridad aumentarán venga Marcaina. hasta que Número Jesús 2 para venga. la profecía. Número Queremos 2. mostrar desde una perspectiva bíblica cómo se acabará este mundo. Los libros proféticos gemelos de Daniel y Apocalipsis nos servirán como guía. ¿Cuáles son los dos libros gemelos proféticos? Daniel y el Apocalipsis. ¿Cuáles son los tiempos que estamos viviendo ahorita? Daniel y el Apocalipsis. Cuando le preguntaron a Jesús acerca del fin del tiempo, ¿qué libro mencionó él? Daniel, el tiempo de angustia. Entonces, a Juan, ¿qué se le dio? El libro de Apocalipsis, revelaciones. ¿Para qué? Para el tiempo del fin. ¿Cuáles son los libros que tenemos que estar leyendo en este tiempo? Los libros de profecía. Si tú, amado hermano, estás aquí por primera vez y tu iglesia, tu pastor no te enseña nada acerca de la profecía de estos dos libros, busca una iglesia donde se enseñe la profecía para este tiempo, porque la profecía fue dada para nosotros y para nuestros hijos. Dijo Jesús, yo te digo estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan tú puedas creer. Entonces se nos exhorta, y yo también los exhorto. Entonces esta es la prueba. ¿Qué es el tercer motivo? Para que estemos listos y permanezcamos listos, porque el libro de Apocalipsis contiene muchos misterios. Muchas personas declaran que no se puede entender. Algunas personas incluso dicen que Apocalipsis es un libro cerrado. ¿Es Apocalipsis un libro cerrado o un libro abierto? Se llama Abierto. revelación. Apocalipsis proviene de una palabra latina similar que significa revelar, desvelar, como si uno abriera una puerta. Significa lo opuesto a ocultar o cerrar. ¿Es una revelación de quién? De Jesucristo. Hay dos principios para interpretar la profecía bíblica. Principio número 1. La Biblia debe ser su propio intérprete. En otras palabras, la Biblia debe explicarse a sí misma. 2 Pedro 1:20, donde dice que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Principio número 2. Debemos comparar las Escrituras con las Escrituras para entenderlas. ¿Cómo entendemos la palabra de Dios? Comparando las Escrituras, precepto tras precepto, poquito aquí, poquito allá. La Biblia se explica sola. Línea por línea, precepto por precepto, queda un poco aquí, un poco allá. En el capítulo 2 de Daniel, día tras día, consideraremos una profecía que sienta las bases de otras profecías en Daniel y Apocalipsis. Vamos a ver el sueño de un antiguo rey. Acompáñame con tu imaginación hacia unos 2000 años, a la antigua ciudad de Babilonia, gobernada por el rey Nabucodonosor. Y Dios enviará su mensaje a través del profeta Daniel. Ok, muy bien, estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Quién está de acuerdo que estamos viviendo en el tiempo del fin? Si tú estás de acuerdo que estamos viviendo en el tiempo del fin, pon en los comentarios tiempo del fin. Y si estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿qué debemos de estar estudiando? Daniel y el Apocalipsis. Amén. Daniel 29. En cuanto a ti, oh rey, mientras estabas en cama, te vinieron pensamientos a la mente sobre lo que acontecería después de días. Y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de ser. Pero cuando despertó de su sueño, no podía recordar lo que había soñado. Entonces llamó a todos los sabios de Babilonia para que le contaran su sueño, pero no pudieron. Nabucodonosor se enfureció con estos engañadores por no entender el sueño y ordenó que los mataran. Pero las noticias llegaron a Daniel y le pidió al rey que le diera tiempo para que el Dios del cielo le diera la interpretación. Y en una visión
Dios le reveló a Daniel lo que Nabucodonosor había soñado. Dios nunca nos falla en un momento de necesidad. Amén. ¿Qué pasó? Dios le dio a Daniel la respuesta. Pero algo muy importante aquí que notar es que vemos tres crisis que surgieron en el tiempo de Daniel. Primero fue la crisis con la comida y luego fue la crisis del sueño. Entonces fue la crisis de la imagen de oro, de adoración. ¿Y qué pasó cuando ellos pasaron la primera prueba de no contaminar su cuerpo, de no meter nada a su cuerpo? Lo que pasó fue que entonces ellos tenían una mente clara, porque la Biblia dice que los niños hebreos eran 10 veces más sanos e inteligentes que los demás. Entonces ellos pudieron descifrar el sueño de Nabucodonosor, descifrar la crisis de la imagen de la bestia. Entonces cuando vino la crisis de la imagen de la bestia, ellos pudieron soportar esa crisis. Amén. Dios no los salvó de la crisis, sino que Dios estuvo con ellos y los permitió atravesar la crisis. No hay rapto, atravesarás la crisis. Pero qué lindo esa experiencia de Daniel, que encontramos en el libro de Daniel, que es un libro para el fin del tiempo, que incluso estamos viviendo en el fin del tiempo. Continuamos. Cuando confiamos en Él, el hombre a veces nos fallará, como el hombre le falló a Nabucodonosor, pero Dios nunca nos fallará. Él no le falló a Daniel. Daniel le dice al rey, hay Dios en el cielo que nos revela los secretos. ¿Cuál era el propósito de Dios para que el rey Nabucodonosor olvidara su sueño? Daniel 2, entre 10 y 11 muestra que lo primero que haría el rey sería llamar a los sabios de Babilonia. Dios expone la bancarrota de la religión de Babilonia. Nadie puede interpretar el sueño olvidado, solo el Dios verdadero. ¿Cómo le reveló Dios el sueño a Daniel? Letra A, adivinos. No. Letra B, ¿qué tal observar las estrellas? Daniel, sal y mira las estrellas. No. ¿No? Letra C, ¿qué tal la Palestina? Definitivamente no. La letra D es la respuesta, el poder de la oración. Era una situación de vida o muerte y Daniel solo creía en el poder de la oración, hablando con un Dios amoroso. Los sabios de Babilonia usaron el poder de Satanás a través de la adivinación. La adivinación significa la práctica de buscar conocimiento del futuro o lo desconocido por medios sobrenaturales. Deuteronomio 18. Que no se halle en ti quien practique adivinación, ni alguien que interprete augurios, ni hechicero, ni quien conjure encantamientos, ni adivine espiritista, ni quien llame a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y el mayor secreto es el futuro. Solo Dios conoce el futuro. Solamente Dios conoce el futuro y ningún hechicero, ningún chamán, ningún astrólogo, ninguna persona que practica adivinación puede saber el futuro, puede saber el principio del fin, solamente Jehová. ¿Cuántos están de acuerdo? Si estás de acuerdo, pon solo Jehová conoce el fin desde el principio. Y si pones tu vida en manos de Dios, entonces tu futuro está seguro. Amén. ¿Cuál fue el sueño del rey Nabucodonosor? Daniel 2:31, tú, oh rey, mirabas y he aquí una gran imagen, esta gran imagen, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era imponente. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de barro cocido. Miraste
hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y la piedra que hirió a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel fue al rey y le dijo: este es el sueño. Puso toda su confianza en Dios. Dios es un revelador de secretos y el secreto más grande es el futuro. Solo Dios conoce el futuro. Amén. Y si pones tu vida en las manos de Dios, tu futuro está asegurado. Hace 2500 años, Daniel le dijo al rey en Daniel 2:3: tú eres esa cabeza de oro. Así que la cabeza dorada en esta imagen metálica representa al rey Nabucodonosor y su reino de Babilonia. Babilonia gobernó desde el año 615 hasta el 539. Ok, hermanitos, aquí observamos esta imagen que tiene mucha simbología con el tiempo. Aquí estamos viendo que la cabeza que tiene su tiempo de 605 antes de Cristo a 539. Y ahorita vamos a ir viendo las temporadas. Ahora, cuando lleguemos a los pies de dicha imagen, hay una mezcla de hierro con arcilla. Quiero que alguien me diga si alguien sabe qué es esa mezcla de hielo y arcilla. Y si tú lo sabes, ponlo en los comentarios y ahorita vamos a ver. Pero hablando de tiempo, y sabemos que estamos en el tiempo del fin, esa mezcla de arcilla con hierro es el tiempo en el que nos encontramos nosotros. Y ahorita vamos a ver algo muy interesante. La antigua Babilonia fue el imperio dorado de una época dorada. Prodigaron sus edificios con oro. Había más de 200 templos con cúpulas de oro dentro de los muros de Babilonia. Dentro de la ciudad de Babilonia estaban los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El río Éufrates fluía. Ahora, en cuanto hablando de que Babilonia era una época del tiempo de oro, ¿cuántos de ustedes vieron esa imagen que Donald Trump hizo de sí mismo en Gaza, donde va a ser un futuro lugar turístico, donde sacaron a los palestinos allá donde viven en el país vecino de Israel? Y ahí él planea poner un sitio turístico con una estatua grandote de él de oro. Ahora, Babilonia, relacionado con Estados Unidos y con Trump. O sea, ¿al caso no vemos ese contraste? La última vez que se erigió una imagen de oro, que se vivió la civilización, el tiempo de oro, fue cuando el rey Nabucodonosor impuso la adoración falsa. ¿Será que ahora, en esta época dorada, en la que Donald Trump dice que ha entrado en los Estados Unidos, será que también venga una adoración falsa? Yo creo que sí. ¿Qué otra profecía? Justo a través del corazón de Babilonia. Los muros de Babilonia eran inexpugnables. Así que Nabucodonosor pensó que Babilonia duraría para siempre. Correcto. Babilonia solo duró unos 66 años desde la... Tremendo. ¿Cuánto duró Babilonia? 66 años. ¿Ok? ¿Cuántos ven la conexión ahí? 66 años con 666. La marca de la bestia. El número de su nombre. Y 66 años y la conexión con la Babilonia antigua. Recuerden que solamente encontramos 3 Babilonias en la Biblia. La Babilonia de Génesis 9, donde Nimrod construyó y donde Dios tuvo que dividir confundir su lenguaje y dividirlos a ellos, porque ellos habían creado una especie de unión de iglesia y estado. Sí, esa torre que construían ellos era su torre de religión y también eran un gobierno. Nimrod era una especie de iglesia y estado. Y cuando vemos a Babilonia aparecer por segunda vez en la Biblia, vemos que también es una unión de iglesia y estado.
de rey Nabucodonosor y Belshazzar, su hijo, eran adoradores del sol, eran adoradores de la naturaleza, de Pachamama, de la madre tierra. Y también era una unión de iglesia y estado. Y por tercera vez, cuando vemos a Babilonia en Apocalipsis, vemos también lo mismo, una unión de ¿qué? De iglesia y estado. Muy interesante, pero interesante este dato, no lo sabía. 66 años duró el imperio babilónico. Pero ¿qué tanto significado tiene para nosotros, estudiantes de la profecía bíblica? Amén. Avancemos. Año 605. Ajá, que sí, hasta el 539. ¿Sabe según la historia qué reino sucedió a Babilonia? Ese fue el reino de Mercia. Así como la plata es inferior al oro, el siguiente reino será un reino inferior. Así que el pecho y los brazos de plata en esta imagen metálica son un símbolo del reino conjunto de Mercia. Mercia gobernó desde el año 539 hasta el 331. Se observa que el centro era mucho más grande que Babilonia. Tal como lo dice la profecía, Media-Persia fue destruida y conquistada bajo el ambicioso liderazgo de Alejandro Magno Paz. Verás, amigo, Dios conoce el futuro. Amén. Estamos mirando hacia atrás en la historia, pero cuando Daniel escribió esto, Dios estaba mirando hacia el futuro. Y es sorprendente la precisión con la que la historia siguió la profecía. Hasta ahora tenemos Babilonia, Media-Persia, Grecia. ¿Pero Grecia gobernaría el mundo para siempre? No. Así como las piernas formaban la parte más larga del cuerpo, Roma gobernó durante más tiempo. Durante más de 500 años, Roma fue invencible. Roma, 500 años reinó. Estandartes se extendieron desde las Islas Británicas hasta el norte de África, desde la península ibérica hasta Asia Menor, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Negro. Roma fue ese cuarto imperio, la monarquía de hierro. Roma ejerció poder desde el 168 al 466. Permiso. Roma ejerció poder desde 168 después de Cristo hasta el año 466 después de Cristo. ¿Ok? Y algo que quiero destacar aquí, ya que estamos hablando de la historia y de esta profecía, porque nosotros somos un movimiento histórico. Basamos la Biblia en hechos históricos, no en suposiciones. Amén. Hemos creído la palabra profética más segura. Pero aquí el dato interesante, importante que resaltar, es que antes Babilonia, Roma era la Roma imperial, donde los emperadores reinaban. Y en el año 476 fue cuando Roma se convirtió en el Roma papal. Amén. Entonces es un dato muy interesante. Roma, por supuesto, gobernaba cuando Jesús vino al mundo. Jesús fue condenado por un gobernador romano, crucificado por soldados romanos en Sabán. Los soldados romanos dividieron sus ropas y custodiaron su tumba. Por supuesto, los fariseos eran los que lo iniciaron. Pero cuando Jesús murió en la cruz, ¿por quién murió? Murió por nosotros. La Biblia nos dice en Juan 3:16, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que hacía unigénito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Gracias, Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, dividió toda la historia. Jesucristo es el centro de la historia y el tema de la profecía. Él es el decisor de los siglos, el alfa y la omega, la rosa de Saón, el lirio de los valles, y es nuestra gran esperanza. Amén. ¿Qué reino conquistó Roma? Sabemos por la historia que Roma simplemente estaba dividida, y esa división estaba simbolizada por la mezcla de barro y hierro en estos pies. Pregunta: ¿cuántos dedos tienes? 10. ¿En cuántas partes se dividió Roma? 10. Qué interesante. El reino dividido fue desde el año 476 hasta hoy. Aquí tenemos un mapa de los 10 reinos originales, las divisiones del Imperio Romano.
O los alamanes, ahora los germanos, los borgoñones, ahora los suizos, los francos, ahora los franceses, los lombardos, los italianos, los sajones, los ingleses, los suevos, los portugueses, los visigodos y los españoles. 3 de esos 10 reinos originales se extinguieron. Son los herólicos, los vándalos y los ostrogodos. Bueno, la profecía que hemos visto esta noche es la clave para revelar de dónde viene el anticristo. Versículo 43, así como viste que el hierro se mezcló con el barro cocido, minglan con la simiente del hombre, pero no se pegarán uno al otro. Así como el hierro no se mezcla con el barro, se mezclarán con la simiente del hombre. Eso es matrimonio mixto. Muchas de las cabezas de la corona en Europa se casaron entre sí, tratando de formar alianzas. Otra alianza que no funcionará, ya que hemos llegado hasta abajo del fondo de la imagen que apareció en el sueño. Es la mezcla de hierro con arcilla. Hemos llegado en ese tiempo. ¿Y qué es esa mezcla también? Ya que aquí el hermano Jericho está dando un ejemplo. Esa mezcla es la unión de iglesia y Estado. No se debe de mezclar. Porque la iglesia debe de permanecer fiel a su novio, a las bodas del Cordero. La iglesia es pura y sin mancha, no una hipócrita, no una prostituta que se junta con los reyes de la tierra. Entonces, aquí también vemos que no solamente fue esa mezcla antigua, sino que en el futuro es la mezcla de unión de iglesia y Estado. Pero la Biblia dice que no se pegarían, que meterás, así como no se puede soldar hierro y barro. Nunca lograrás que las naciones de Europa se unan bajo un imperio de nuevo, según la profecía bíblica. Hasta ahora, Dios mantiene su palabra. ¿Puedes ver por qué la gente recurre a la Biblia hoy en día? La Biblia ha demostrado ser confiable y precisa. De canto y que Dios conoce el futuro. Toda la historia del mundo prueba el hecho. La historia ha seguido exactamente el esquema de la profecía. Pero hay un evento más que tendrá lugar. ¿Y cuál es? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Amén, aleluya. ¿Quién está esperando ese reino? Yo estoy esperando ese reino. Y saben, ese reino está a la vuelta de la esquina. La bendición está a la vuelta de la esquina. Estamos viviendo en la época, en el tiempo de el hierro y la arcilla, y muy pronto viene Jesús. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. La roca representa el reino eterno de Cristo. ¡Qué hermoso! Porque bebieron de esa roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. ¿O por qué la roca se convirtió en una gran montaña? Vemos en las escrituras que las montañas representan reinos. Podemos verlo en esta profecía y en los acontecimientos mundiales actuales. No estamos viviendo en la cabeza de la Babilonia de oro. No estamos viviendo en el pecho y los brazos de la Medo-Persia de plata. No estamos viviendo en la sección media de la Grecia de bronce. Y no estamos viviendo en las piernas de la Roma de hierro. En cambio, estamos ahí abajo, en las uñas de los pies de la imagen, listos para caer a eternidad. Estamos viviendo en los últimos días. Incluso muchos científicos y personas seculares creen que nos estamos acercando al fin, especialmente después de algunos de los acontecimientos. Yo creo también que nos estamos acercando al fin y los acontecimientos gritan que estamos en el tiempo del fin. ¿Qué tal ustedes? Déjenme saber en los comentarios si ustedes creen que estamos en el tiempo del fin. Pon ahí en el comentario tiempo del fin. ¿Qué sucedieron en este siglo? Todas las señales que ocurren a nuestro alrededor advierten que nos estamos acercando al fin muy rápido. Guerras, crimen, desastres naturales como terremotos, tsunamis, incendios, inundaciones, huracanes, desastres familiares, decadencia moral en sociedad. Pero hay esperanza para tu futuro. Leamos esa maravillosa promesa en Juan 14. ¿Cuántos pueden decir que se están aferrando a esas promesas? Que cuentan con esa esperanza.
Espero que tú puedas decir eso. Y si por algún motivo tú estás viendo esto y no tienes esa esperanza, te invito a que te vayas de rodillas ahí donde estés y busques a Jesús de todo corazón y le pidas que te muestre, que se revele a ti mismo para que tú puedas experimentar esta esperanza, esta relación, esta amistad con Jesús, donde la vida es una vida llena de esperanza, de expectativa, una vida positiva, una vida de esperanza donde creemos que las cosas van a mejorar. ¿Por qué? Porque nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en nuestra esperanza bienaventurada, quien es Jesús. Escuchamos una linda y bella promesa del Señor. No se turbe vuestro corazón. Tendré otra vez. Solo queda un acontecimiento más por ocurrir en la profecía de Daniel 2, la venida de Amén. la roca que representa la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amigos, examinemos nuestras vidas y establezcamos nuestras prioridades para poder prepararnos para la segunda venida de Jesús. ¿Te gustaría estar en este reino celestial? Escribe en la sección de comentarios. ¿Quiero estar listo cuando Jesús regrese? Entonces, escribe en la sección de comentarios. Quiero estar listo cuando Cristo regrese. Hermanos, Dios nos manda advertencias. El espíritu de profecía dice que Dios permite sus advertencias para despertar a su pueblo. Entonces, lo que sucede, lo que estamos viendo, es para advertirnos, para despertarnos. No es para asustarnos, sino para llamarnos a la acción. ¿Por qué? Porque es un Padre que nos ama y un Padre que ama da advertencias. Entonces, permanezcamos vigilantes, permanezcamos atentos, velando y orando. Que la protesta continúa. Alerta, adventistas.